A veces el dolor más grande no deja marcas en la piel, sino en el alma. Si alguna vez sentiste que el mundo se reía cuando tú querías desaparecer, esta historia es para ti. Suscríbete y acompáñame. Porque hoy vas a escuchar la voz de quien aprendió a levantarse del silencio. La mañana empezó con el mismo silencio espeso que se pega al cuerpo cuando nadie quiere mirarte a los ojos más que para recordar de qué reírse. Las paredes del salón devolvían un eco que no era de voz ni de pasos, sino de miradas. Ella entró con la mochila más pesada que de costumbre, no por los cuadernos sino por la sensación de estar cargando encima todas las pantallas del mundo. Se sentó en el mismo lugar, cerca de la ventana, intentando que la luz le hiciera una especie de escudo. Le gustaba sentarse ahí porque podía ver el árbol de enfrente y contar las hojas, como si fueran segundos que la separaban de la salida, como si cada hoja fuera una excusa para quedarse un momento más en el planeta sin responder mensajes. Tenía 16 años, la piel con marcas de adolescencia y una forma de apretar los labios cuando quería aguantarse el llanto que ya le dolía en la mandíbula. La llamaban de muchas maneras, casi todas inventadas para borrar su nombre verdadero, y sin embargo en su casa su madre todavía le decía mi niña, como si con esas dos palabras alcanzara para enjuagar el día. Nadie supo exactamente cuándo empezó la marea que la arrastró, solo que de un día para otro su teléfono dejó de ser una ventana y se volvió una pared con grafitis escritos por otros. Alguien, no se sabía quién, había aprendido su contraseña y vaciado la intimidad como si fuera un bote de pintura sobre el patio de la escuela. No eran fotos prohibidas ni nada que mereciera escándalo, eran selfies con pijama, notas de voz llorando por un examen, el borrador de una carta que nunca envió, un video de 2 segundos donde se veían las manos temblando porque tenía ansiedad antes de exponer. Cosas pequeñas y humanas, pero en manos crueles se hicieron espectáculo. En los pasillos repetían fragmentos de sus audios con voces imitadas, en los grupos de chat pegaban sus textos, en las historias subían capturas con filtros de risa. Ella dejó de dormir, dejó de comer sin sentir que algo le subía por la garganta, dejó de hablar en alto porque cualquier palabra parecía convertida en material para memes. Empezó a vivir en bajito, como si hiciera falta pedir permiso al aire para respirar. Sus mejores amigas no supieron qué hacer. Una dijo que era mejor ignorar, otra dijo que todo pasaría, otra dejó de sentarse con ella para que no se le pegara el problema como si fuera gripe. Los maestros se dieron cuenta tarde, como siempre. La tutora de grupo pidió respeto en general, sin nombres, para no señalar. El orientador escolar preguntó si había considerado no tomarlo tan personal. Ella asintió diciendo que sí a todo, porque cuando uno se está hundiendo aprende a ahorrar saliva. Comenzó a esconderse en el baño entre clases, en el cubículo del fondo donde el tubo de la puerta estaba flojo y siempre hacía un ruido metálico cuando lo jalaba. Ahí lloraba en silencio, con el tiempo suficiente para que la campana marcara la siguiente hora. Untaba papel mojado por los ojos y el papel se le pegaba como si quisiera quedarse a vivir en la cara. A veces se repetía que no iba a durar para siempre, otras veces se repetía que no podía más. Ambas cosas eran verdad al mismo tiempo. Su madre trabajaba en turnos variables y casi siempre llegaba tarde, con olor a detergente y a manos cansadas. Preparaba arroz con pollo, dejaba fruta cortada en el refri y una nota escrita con plumón en la puerta del cuarto: te quiero aunque no me hables hoy. Ella leía esa nota como quien se toma un vaso de agua a escondidas. No quería preocuparla más, así que borraba los mensajes más crueles antes de que su madre pudiera verlos y guardaba el teléfono en silencio debajo de la almohada, pero el teléfono vibraba a la distancia igual que un animal que no sabe quedarse quieto. En la escuela, los pasillos eran un túnel donde a veces escuchaba su nombre al revés convertido en apodo, un sonido que le pegaba por la espalda. Aprendió a cambiar de ruta para llegar a los salones, a tomar escaleras que nadie usaba, a salir al patio en momentos en que el patio estaba vacío. El día de la cafetería llegó como llegan los días malos, sin anunciarse en el calendario. La fila avanzaba lento y el azúcar pegado en las charolas se pegaba a los dedos. Ella iba detrás de un grupo de chicos que se reían de algo que no alcanzó a escuchar. Había logrado pasar la primera clase sin que nadie le hablara, y pensó que tal vez habría un tramo de normalidad al menos hasta el receso.
La botella de coca estaba fría, recién salida de la máquina, y la botella sudaba. Uno de ellos, el más alto, le bloqueó el paso con un movimiento mínimo, como quien juega a estorbar porque puede. Otro le dijo que se viera en el reflejo del refrigerador, que así salía en las fotos de la escuela, con cara de susto. Ella apretó el boleto de la comida con tanta fuerza que el papel se marcó en su palma. Se acordó de su madre diciendo respira por la nariz, suéltalo por la boca, despacio. Respiró. Dio un paso. Alguien dijo ahora. La tapa salió volando y el líquido oscuro cayó desde arriba, helado, pegajoso, con ese sonido de carcajada líquida que hacen las bebidas cuando tocan el piso. Le cayó en la cabeza, en el cuello, en la espalda, le pegó las pestañas. La sensación fue la de estar dentro de una broma que no había pedido. La cafetería se quedó en silencio un segundo y después se llenó de risas que venían de todos lados, no porque todos se rieran, sino porque el ruido de unos pocos se vuelve grande en lugares donde nadie quiere meterse. Ella quiso gritar pero no le salió, quiso correr pero los pies se clavaron. Se quedó de pie, con el cabello chorreando, con el olor dulce metiéndose hasta la garganta, con la vergüenza quemando como fiebre. Alguien grabó con el celular. Alguien dijo ya se viralizó, aunque viralizar en una escuela significa solo que la vergüenza cruza más rápido los pasillos. Ella buscó la mirada de una maestra al fondo, una mirada que se escondió detrás del papel de la lista de asistencia. Otra voz dijo no te lo tomes personal, es broma. Otra voz dijo si no quieres que se rían no deberías dar material. En ese momento pensó que su vida se había vuelto una oficina en la que todos eran jefes menos ella. Caminó directo al baño, dejó huellas pegajosas sobre el mosaico, se empujó dentro del cubículo y cerró la puerta con un golpe que sonó más fuerte de lo que quería. Se quedó ahí, sentada sobre la tapa, con la botella vacía todavía en la mano, apretándola como si fuera un trofeo de algo que no quería ganar. Se lavó el cabello en el lavabo con agua fría sacada de la llave, usando jabón de manos que olía a escuela. Se frotó hasta que la piel le ardió de más, como si pudiera borrar algo más que el azúcar. Salió con el cabello recogido y la sudadera cambiada por una de educación física que guardaba en la mochila desde hacía semanas para emergencias que esperaba no tener. Esa sudadera olía a polvo viejo y la hizo sentir por un instante otra persona. La tarde en su casa llegó con un silencio distinto al de la mañana, el silencio que aparece cuando una palabra no puede decirse sin que se rompa otra. Su madre la miró desde la puerta del cuarto y le ofreció una toalla limpia, sin preguntar de dónde venía el olor dulce. Ella se metió a bañar sin hablar, dejó que el agua corriera más tiempo del necesario, se vio en el espejo traslúcido y no encontró del todo a la de antes. En la noche, con las luces apagadas y el celular boca abajo, el corazón le latió en el cuello. Abrió el chat de las viejas amigas y escribió un mensaje que borró antes de enviar, no puedo más. Abrió la cámara frontal para asegurarse de que ya no le colgaban gotas del cabello. La cámara devolvió una cara cansada que a veces parecía de otra edad. Cerró los ojos y pensó que la vergüenza es una casa con demasiadas habitaciones y puertas que no se cierran. Al día siguiente, el orientador la llamó a su oficina. Las paredes estaban llenas de frases positivas impresas en hojas de colores. Él dijo que entendía, que no era la primera vez que veía algo así, que la adolescencia era complicada. Dijo también que lo mejor era no darles gusto a los que solo quieren reacción. Ella mantuvo la mirada en el borde de la mesa. Pensó en decir nadie me cree cuando digo que duele, pensó en decir me canso de fingir que no me importa, pensó en decir por qué tengo yo que ser adulta si los demás no. Se cansó de pensar y dijo que sí, que todo bien, que iba a intentar. Salió de la oficina sin nada en las manos. En el pasillo, un grupo la miró pasar. Uno de ellos le preguntó si no quería otra ducha. Ella siguió caminando como si no hubiera escuchado. Aprendió que el silencio también puede ser una defensa, aunque a veces duela más por dentro. La única clase donde podía respirar un poco era la de literatura, no porque le gustara todo lo que leían, sino porque era la única hora en que la maestra no miraba los teléfonos. Le gustaba la idea de que las palabras, cuando se juntan de cierto modo, hacen ruido dentro de la cabeza y silencian el ruido de afuera.
Empezó a escribir durante el recreo en un cuaderno que no enseñaba a nadie, frases sueltas que a veces eran apenas imágenes, el agua de la llave cayendo sobre el cabello, la tapa de plástico volando, la sensación de quedarse sin palabras cuando alguien se ríe donde no debería. En una de esas frases, se prometió algo que sonó a desafío: no voy a desaparecer aunque quieran que lo haga. No era una promesa grandiosa ni un programa de batalla, era un hilo finito al que se amarró por las noches para no irse. En su casa, la rutina se volvió una balsa. La madre le ponía una alarma para comer juntas al menos una vez al día, y en esos 15 minutos no se hablaba del colegio a menos que ella quisiera. Llamaron a una línea de ayuda para víctimas de violencia digital, y una mujer con voz tranquila explicó paso a paso cómo documentar, cómo guardar evidencia sin mirarla más de lo necesario, cómo reportar sin volver a leer lo que dolía. Aprendió a hacer capturas de pantalla con los ojos entrecerrados, como quien levanta una piedra sabiendo que abajo hay insectos, y luego a guardarlas en una carpeta con un nombre que no decía nada para que el teléfono no le recordara cada vez que se abría la galería. También aprendió a bloquear sin anunciar, a salir de grupos que se habían vuelto un cuarto sin aire, a respirar 10 segundos antes de contestar cualquier cosa. Había noches en que el cuerpo temblaba solo y ella se tapaba hasta la frente para no sentir el frío del mundo, otras noches, el cansancio la vencía como si alguien hubiera apagado el interruptor. Con el paso de las semanas, se dio cuenta de que había un patrón, los mismos 3 o 4 iniciaban y el resto amplificaba. No eran monstruos, eran adolescentes con miedo de no pertenecer, chicos que necesitaban que alguien no fuera ellos. Eso no justificaba nada, pero le permitió dejar de pensar que el universo entero estaba contra ella. En su cuaderno escribió que el problema no era el teléfono sino la crueldad en manos aburridas. Escribió que los adultos pedían madurez donde hacía falta protección. Escribió que tal vez hablar algún día serviría de algo, aunque no supiera cómo ni cuándo. El director convocó a una asamblea general por un incidente con otro grupo. Dijo palabras importantes en el micrófono que se perdieron en el techo del auditorio. Ella estuvo sentada al final de la fila, cerca de la salida. Pensó que tal vez era el momento y luego se dijo que no era el momento nunca para quien tiene miedo. La maestra de literatura, al verla, le rozó el hombro con la punta de los dedos al pasar, un gesto breve y suficiente para recordarle que no estaba del todo invisible. Esa misma tarde, la maestra le dejó un libro en el pupitre con una nota dentro: no tienes que ser valiente todos los días, con que lo seas un rato alcanza. La frase le golpeó el pecho con la fuerza exacta. Decidió que al día siguiente iba a mirar a alguien a los ojos cuando se riera y no bajaría la cara. Era un plan pequeño, pero era un plan. Llegó el día siguiente y el siguiente. En uno de ellos, mientras caminaba al baño, escuchó su nombre dicho con el tono viejo de apodo y se detuvo. No giró todo el cuerpo, solo la cabeza. Encontró la mirada del que había abierto la botella en la cafetería. No dijo nada, no hizo gestos, pero no bajó los ojos. Aguantó el segundo, aguantó el siguiente. No pasó nada espectacular. Nadie se desmayó de vergüenza, nadie pidió perdón, nadie la aplaudió. Solo aprendió que quedarse de pie un segundo más cambia algo por dentro, como cuando un músculo se acostumbra a un peso nuevo. Esa noche lo escribió en el cuaderno como quien marca una muesca en un árbol. Se habló con su madre sobre llevar el caso a instancias formales. Le asustaba la idea de que todo se hiciera más grande, pero le asustaba más que fuera normal. Prepararon una carpeta con fechas, pruebas, capturas, descripciones de testigos silenciosos que no querían ponerse en problemas. Fueron con la orientadora jurídica del Centro de Convivencia de la alcaldía, y una abogada joven les explicó qué se podía hacer, que valía la pena y que no, como cuidar el cuerpo durante el proceso. Le dijo que nadie merece convertirse en entretenimiento de otros, que los límites no son negociables porque hacen que el mundo sea vivible. La palabra vivible se le quedó resonando. Caminó de regreso a casa con la sensación extraña de haber puesto los pies sobre una superficie más firme. El cambio no llegó en forma de milagro. No existe el día en que todo el mundo entiende y pide perdón a la vez. Lo que llegó fue un movimiento lento,
Los profesores empezaron a vigilar con más atención los pasillos, la escuela anunció un protocolo de atención a violencia digital que parecía por fin algo más que un papel. Algunos compañeros dejaron de reír cuando alguien hacía un comentario y esa falta de risa restó fuerza a quien buscaba aplauso. Un par de ellos, en privado, le escribieron mensajes cortos diciendo yo también pasé por algo, yo tampoco supe qué hacer, yo me salí de los grupos. Esos mensajes no resolvían, pero eran un puente. Ella los leyó con cuidado, respondió con pocas palabras y guardó la conversación en un lugar de su cabeza que no dolía. Una tarde, la maestra de literatura le propuso escribir un texto anónimo para el periódico escolar sobre lo que estaba pasando, sin nombres, sin detalles que la volvieran a exponer. No era para denunciar directamente a nadie, sino para decir esto existe y no es un chiste. Dudó un día entero y luego dijo que sí con la condición de que no se supiera quién lo escribió. Pasó la noche frente al cuaderno y dejó que el texto saliera como salen las cosas que por fin encuentran puerta, sin puntos de más, sin metáforas que escondieran el golpe, con la precisión de quien habla del dolor porque no quiere que crezca más. Escribió que nadie puede entrar a tu teléfono como si entrara a tu cuarto. Escribió que lo privado no es vergüenza. Escribió que la escuela es el lugar donde uno debería poder equivocarse aprendiendo, no el circo donde venden entradas para ver a alguien llorar. La maestra lo corrigió apenas, lo imprimió y lo presentó al comité. Salió publicado en una página blanca sin firma, con un título sencillo, lo que no debería pasarle a nadie. El artículo no cambió el mundo, pero se volvió un espejo donde algunos se vieron por primera vez. Hubo quien hizo chistes incluso de eso, hubo quien no dijo nada y dejó de compartir ciertas cosas, hubo quien le mandó un sticker de aplauso sin atreverse a escribir palabra. Ella no buscaba aplausos, solo respirar. La respiración volvió de a poco, primero por momentos, luego por ratos más largos. Volvió a comer pan con mermelada sin que se cerrara la garganta. Volvió a reír en la cocina cuando su madre dejó caer una taza y dijo que era por las manos resbalosas del cansancio. Volvió a escuchar música en el camión sin pensar que cada canción hablaba de ella. Volvió a salir a la cancha durante educación física y a correr despacio, no para ganar, sino para sentir las piernas. Descubrió que el cuerpo también sabe defenderse con movimiento. Un viernes cualquiera, el director anunció una actividad de convivencia obligatoria. Los grupos se mezclaron en equipos para resolver ejercicios de comunicación absurda. A ella le tocó con dos chicos que nunca le habían hablado. Al principio nadie dijo nada. Luego alguien preguntó si preferían armar el rompecabezas por colores o por bordes. Ella se sorprendió respondiendo que por bordes, porque a veces es más fácil si sabes dónde termina todo. Rieron por lo bajo. El ejercicio se resolvió sin importancia. No se hicieron amigos, no se agregaron a ninguna red, pero ese día nadie la empujó, nadie la fotografió, nadie le dijo algo con veneno. Lo escribió en el cuaderno como se marca el clima. Hoy estuvo templado. Con el tiempo, la escuela cambió de estación. Ella no volvió a ser la de antes, nadie lo hace. Aprendió a darse permiso de estar triste sin pedir disculpas, a hablar con su madre cuando la cabeza se llenaba de ruido, a pedir a la maestra 5 minutos para salir al patio si el aula le quedaba demasiado estrecha. Aprendió a usar aplicaciones para reducir notificaciones, a dejar el teléfono en otro cuarto por 1 hora, a escribir cuando las manos temblaban para que el temblor tuviera letra. Aprendió a decir no me hables así sin gritar. Aprendió a no defenderse de todo, a elegir sus batallas. Y un día, sin prepararlo, cuando la maestra de literatura pidió voluntarios para leer un texto propio frente al grupo, la mano se le levantó sola, como si la hubiera empujado el corazón. Caminó al frente con las piernas derechas, sostuvo la hoja sin que le temblara, leyó el último párrafo de lo que había publicado sin nombre, miró al grupo cuando terminó y respiró. No hubo ovaciones. Hubo un silencio donde cabía el respeto y la incomodidad. La maestra dijo gracias y eso fue suficiente. Por la tarde, en el pasillo, una chica de otro salón la alcanzó para decirle que a su prima le pasó algo parecido y que nadie lo habló así, que gracias por poner nombre a las cosas. Otra le dijo que no sabía y que si necesitaba que la acompañaran al baño, ella iba.
Dos chicos le dijeron hola normal, sin doblarle la palabra. Cosas pequeñas que forman un puente, peldaño por peldaño. El caso siguió su camino administrativo. Hubo sanciones discretas para los que iniciaron, comunicados a los padres, reuniones que parecían inútiles pero sumaron, talleres sobre cuidado digital que por primera vez no sonaban a sermón. Ella no tenía ganas de educar a nadie, pero aceptó acudir a un círculo de diálogo donde habló sin llorar y dijo que no quería ver expulsiones como trofeos, que quería que no le pasara a otra persona. Dijo que querer justicia no es querer venganza y que no está obligada a perdonar para seguir viviendo. Dijo que lo único que pedía era poder caminar en el pasillo sin apretar los dientes. Dijo que la escuela debía ser un lugar habitable. Usó la palabra que le regaló la abogada. Alguien del comité anotó con prisa como si la palabra se pudiera fugar. En la última semana del semestre, la cafetería olía otra vez a cola, pero esta vez porque alguien había limpiado mal. Ella pasó por ahí sin acelerar el paso. No buscó fantasmas. Vio a una maestra recoger una botella para que no se cayera, vio a un chico que le sostuvo la puerta sin comentario, vio un reflejo de sí misma en la vitrina y no apartó la mirada. En casa, su madre puso música vieja y bailaron en la cocina como quien celebra cosas pequeñas, sobrevivir al día, reírse de un chiste malo, lograr que el arroz no se pegue. Antes de dormir, escribió en su cuaderno una frase que sonaba a cierre sin serlo: no soy lo que me hicieron, soy lo que hago con lo que me hicieron. Cerró el cuaderno y lo guardó donde guardaba ahora lo importante, lejos del teléfono. Apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo el silencio le pareció descanso y no amenaza. No volvió a llorar en el baño todos los días, pero lloró otras veces, por otras cosas, y entendió que llorar no era rendirse sino regar algo que quería que creciera, su propia voz. Siguió caminando por la escuela, a veces con miedo, a veces con una valentía inesperada, a veces con simple normalidad. Aprendió a reconocer los nombres de quienes la ayudaron en silencio y a no gastar más su energía nombrando a quienes solo quisieron verla caer. Cuando alguien nuevo llegó al salón y preguntó en voz baja si era verdad que aquí la gente se reía de los demás por deporte, ella dijo que no tenía por qué ser así y le señaló la ventana con el árbol. Le dijo que si algún día necesitaba respirar, ese árbol tenía hojas suficientes para contar mientras pasaba el temblor. Se rieron las dos. La vida, con sus heridas y sus remiendos, siguió, pero ahora la tela no se rompía con el primer tirón. Y aunque todavía había personas que vivían de mirar hacia abajo para sentirse más altas, ella ya no les regalaba su cuello. El último día de clases, la maestra de literatura les pidió escribir una sola oración que quisieran recordar en 10 años. Ella pensó en 1000 posibles y se quedó con una: no es valiente quien no tiene miedo, es valiente quien decide no quedarse en él. La escribió despacio, con letra clara. Cuando entregó la hoja, la maestra le sonrió sin decir palabra. En la salida, el sol le pegó en la frente con esa luz que solo aparece cuando uno sale de un lugar donde se respiró poco. Caminó hacia la avenida con la mochila sobre un hombro, notando que no le pesaba tanto. Pensó en su madre esperándola con arroz y en la canción que sonarían en la cocina, pensó en el cuaderno guardado y en la palabra habitable, pensó en el árbol del patio, en la cafetería, en el cubículo del fondo. Pensó en lo que a veces se piensa cuando se está a punto de empezar otro tramo, que nadie puede prometer que no dolerá, pero uno puede prometerse que ya no va a vivir pidiendo permiso para existir. Y siguió caminando sin bajar la cara.